Tremendo tema con el que iniciamos la tarde de hoy, el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre llevándoles informaciones, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y la migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Como nunca antes, Maía, ese tema con el que iniciamos la tarde de hoy. Buenas tardes, compañera, ¿cómo están? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes, Gabriela, buenas tardes. Hola, y buenas tardes a toda nuestra amable audiencia. Bienvenidos a esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en la página web, www.siemprevenezuelaweb.com, y en este enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa. Bueno, y la misión de la Unión Europea que se encuentra en Venezuela, se reúne hoy con Juan Guaidó. ¿Y de qué temas van a hablar? Las garantías electorales, lógicamente, pero hay otro tema, el secuestro del diputado Freddy Guevara, secuestrado ayer, el intento de secuestro contra el propio Guaidó, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, y sobre todo las condiciones electorales. ¿Estarán dadas las condiciones electorales para la realización de este proceso? Aparentemente no. Lo que pasó ayer pues es bastante significativo e indica las reales intenciones del gobierno, especialmente cuando Maduro sale colocando sus condiciones para sentarse en la mesa del diálogo y la conversación, y son condiciones que no van a ser aceptadas realmente por los factores de la oposición. Bueno, ahí queda tendida la mesa, ahí queda abiertas las posibilidades, pero habrá que esperar dentro de algunas horas los primeros detalles de esta reunión con la Unión Europea. En ese orden informativo, el rector del CNE también se pronuncia y dice: ciertamente esto va a alimentar la abstención en el proceso electoral. Roberto Picón se pronunció sobre la detención de Guevara, asegurando que la medida va a alimentar la abstención en el proceso electoral. Por medio de su cuenta en Twitter, Picón comentó que la situación no contribuye a recuperar la institucionalidad del país. La detención de Freddy Guevara y la de representantes de Fundaredes de la semana anterior son acciones que no contribuyen a la recuperación de la institucionalidad en Venezuela. Por el contrario, agudizan el clima de temor, persecución, violencia e inestabilidad social. Adicional, agregó, descomposición social que vivimos. Así lo expresa el rector del CNE, Picón. Y en medio de esta situación que se viene presentando, Voluntad Popular dice que lo que buscan es sacarnos de esa ruta del Acuerdo de Salvación Nacional, esas pruebas que quieren montarnos. Emilio Graterón, coordinador político nacional del partido Voluntad Popular, denunció durante una rueda de prensa ofrecida por toda y por la tolda naranja que los últimos señalamientos hechos por la administración de Nicolás Maduro forman parte de una conspiración para dejarlos fuera de la ruta de acuerdo para salvar a Venezuela. Graterón ha informado que además de Guevara, 2 personas más cercanas al equipo del líder opositor Juan Guaidó fueron detenidas. Hay pues una marcha, un plan para sacarnos a Voluntad Popular de ese acuerdo, a una salida política. Esto es lo que ha venido agregando. Además, exhortó a la militancia opositora a no dejarse engañar. Las pruebas verdaderas de los delitos que existen en Venezuela las tiene la ONU. Bueno, y el presidente Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, amplió información anoche sobre el intento de secuestro al cual fue sometido y sobre el secuestro efectivo a Freddy Guevara. Escuchemos parte de estas declaraciones. Es noticia. Mientras hoy una misión exploratoria técnica de la Unión Europea está verificando condiciones y garantías, secuestra a la dictadura a un dirigente de la Alternativa Democrática en Venezuela, con el cual, por cierto, se reunieron apenas el viernes, con el cual, por cierto, se acaba de reunir parte de lo que tiene que ver esa misión europea.
El llamado no solamente es a mantenernos organizados y movilizados y firmes de cara a una solución a este conflicto, es hacer responsable a los que hoy socavan la democracia, han secuestrado los poderes del Estado. Los disparos, las intimidaciones, las amenazas de muerte, las amenazas a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestro equipo, no nos va a detener, como no detuvo hoy a los vecinos que fueron no solamente a asistir, sino también a la prensa que hoy denuncia a pesar de la persecución, a los venezolanos que exigen y nos ven desde otras partes del mundo. Esto también es por ustedes, el regreso a casa, a la familia, a seguir luchando. En este momento que atraviesa Venezuela, no es momento de retroceder, no es momento de miedo, por el contrario, como hace hoy, como hemos hecho durante años los venezolanos, como hace hoy, luego de años, el pueblo cubano, como exigen, es el momento de estar unidos de nuevo, movilizados y con una bandera clara de lucha. ¿Cuál va a ser el argumento, la excusa de una dictadura para secuestrar a Freddy Guevara? Debe ser liberado de inmediato. ¿Cuál va a ser el argumento para haber disparado en nuestra residencia? ¿Quién dio la orden? ¿Cuál fue el organismo y cuál es la supuesta D.I.E de la Policía Nacional Bolivariana, Dirección de Inteligencia Estratégica? Me hicieron referencia parte de los funcionarios que no están de acuerdo con lo que está pasando. Es noticia. Bueno, hay que ver esta situación en el contexto. Hay varias hipótesis de por qué el gobierno de facto hizo lo que hizo ayer. Para taparlo de Cuba, puede ser. Para generar mayor presión sobre los factores de la oposición en plena discusión, para enviarle un mensaje a sus propios partidarios de que ellos no eran débiles, que ellos siguen siendo los fuertes y los que mandan en el juego, o para simple y llanamente generar más inestabilidad y fomentar la profundización de la crisis en Venezuela y darle aliento a la tesis militar, que es la que sojuzga al pueblo venezolano en este momento. Bueno, son varias hipótesis que están relacionadas a ese tema. En medio de eso, Gabriela, Alan y audiencia, esta mañana se realizó una rueda de prensa que fue convocada y habló Leopoldo López acerca de esta situación. Esta desaparición, que es una desaparición arbitraria, que es una desaparición forzada de Freddy Guevara, que fue ordenada desde Cuba para distraer las protestas antigubernamentales en la isla, y Leopoldo realiza énfasis en algo y lo hace en un entrecomillado. Lo está haciendo para distraer lo que está pasando en Cuba. No tengo ninguna duda que a Nicolás Maduro le pidieron desde Cuba que hiciera acciones para distraer esta opinión. A pesar de esa captura de Guevara y el hostigamiento en contra del presidente interino Juan Guaidó, aseguró que se mantendrá buscando un acuerdo que lleve a esas elecciones libres y que además permita esa salida a la crisis de la cual está viviendo Venezuela. Vamos a ver a quién le queda la papa caliente, porque ayer en declaraciones Nicolás Maduro, sin decir específicamente Freddy Guevara, dice: fueron detenidos porque la fiscalía tiene pruebas en su contra por el alineamiento que existe entre la extrema derecha venezolana y las bandas armadas en Caracas. Esta va a ser la excusa. Adicionalmente, indicaba que la oposición se la quiere tirar de demócrata, de justos, disfrazarse de dialogantes, cuando por la espalda están o estarían, según él, haciendo el armamiento de bandas dentro de Caracas. Él asegura que el día de hoy, él habla de que la fiscalía tiene las pruebas, pero asegura que en el transcurso del día de hoy Jorge Rodríguez es el que va a salir a mostrar las pruebas. Entre ellos se usurpan funciones, ya sabemos que es lo que viene haciendo el gobierno de Nicolás Maduro. Cuando toca un nombramiento de la salud, sale otro tipo de ministerio a dar este tipo de noticias. Ahora, una notificación que tiene que dar la fiscalía de qué pruebas tiene en contra de Guevara o de la detención de Freddy Guevara. Entonces lo que hace es decir: no, Jorge, tú vas a ir a hacer la tarea y mostrar las pruebas. Bueno, el problema allí es que realmente habla de la independencia de los poderes en Venezuela. O sea, una fiscalía totalmente sometida a lo que diga Maduro y su combo. Una fiscalía que no habla de temas profundos como el asesinato de los militares y de la gente, los civiles en Apure. No se ha pronunciado sobre ese aspecto.
una defensoría del pueblo que tampoco ha hablado de esos aspectos. Eso es lo que demuestra totalmente la sumisión que tienen estos poderes en Venezuela. Y no se puede esperar que Freddy Guevara tenga un juicio justo en medio de toda esta manipulación, ¿no? Freddy Guevara no puede esperar, ni nadie puede esperar un juicio justo. Ningún preso político lo puede esperar. Lo puede esperar bajo estas condiciones, con un fiscal que viola el principio de presunción de la inocencia cuando asume posición y acusa de terrorista a Freddy Guevara. Lo dijo ayer, cuando lo detuvieron sin orden de aprehensión, también lo declara y lo reconoce el propio Ministerio Público. Cuando se genera todas estas condiciones y sobre todo cuando se afecta la estabilidad del acuerdo que se estaba armando, que se estaba trazando en búsqueda de darle una solución política a Venezuela. Definitivamente lo de ayer es una marca más para el tigre, una mancha más para un tigre que está bien rayado y está perdiendo los dientes. Y en otro orden informativo, 10 paramilitares colombianos ultimados. De esos 10 paramilitares fallecidos durante esos violentos enfrentamientos armados entre las bandas delictivas y fuerzas de la seguridad que han pues asolado a Caracas. Esto es lo que ha venido reiterando Nicolás Maduro. Maduro también ha indicado que al menos esos 20 paramilitares colombianos participaron de un entrenamiento de bandas criminales que perpetraron constantemente las balaceras, donde a partir del 7 de julio pues han dejado un numeroso cantidad de civiles muertos. Según Maduro también, quien de forma recurrente pues acusa a los diferentes gobiernos, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Colombia, de encabezar esos supuestos planes para derrocarlo. Los paramilitares colombianos llevan meses entrenando acá a los delincuentes y terroristas. Esa es la otra pepa, Alan y audiencia, de la maraca que Nicolás Maduro siempre le coloca. Siempre busca un culpable. Entregó territorios, aparentemente territorios de paz, forma grupos y entonces ahora los culpables son los colombianos que lo trasladaron. Además, hace más de 20 años se llevaron también a las guerrillas del ELN de las FARC y entonces ahora pues siguen aumentándole otra pepita más. Sí, definitivamente aquí lo que hay es una manipulación total de los hechos. Ellos nunca van a poder desmentir qué hacían estas personas con Kalashnikov y con FAL, entendiendo que las FAL pertenecían al ejército venezolano y las Kalashnikov son de uso privativo del ejército venezolano, que poseían armamento que solamente ha recibido la FAES en Venezuela, que poseían municiones de Cabin. O sea, van a creer al pueblo tan estúpido, tan pendejo, por decir la palabra correcta, para que se pueda comer esa mentira que ellos han hecho y han creado sobre esto. Además, si hay 10 paramilitares muertos, ¿cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Dónde están los cadáveres? ¿Dónde está la identificación de estas personas? Si hay 10 paramilitares muertos que entrenaban a estos grupos de personas delincuentes, ¿en dónde los entrenaban? ¿Cuáles eran sus operaciones? ¿Cuál era su registro? ¿Dónde está la traza de movimiento de estas personas? O sea, esa mentira se queda muy corta y muy desnuda cuando se ve una realidad de un país que dice que está supuestamente controlado por un gobierno que indudablemente perdió la batalla de la Cota 905, perdió la batalla en el estado Apure, y entonces genera 2 presos, los de Fundarredes por los de estado Apure y Freddy Guevara por lo de la Cota 905, además del Cunaguaro, que pobrecito está preso, está detenido. El único líder de banda que está detenido es el Cunaguaro. Colombia también se une a todo este círculo de información, de noticias, de solicitudes acerca del arresto de Freddy Guevara. El gobierno colombiano exigió a Venezuela garantías para la vida de Freddy Guevara detenido. El día de ayer la Cancillería señalaba en un comunicado que en nombre del gobierno de Colombia rechaza la detención arbitraria del dirigente del Voluntad Popular Freddy Guevara por parte del régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, el gobierno colombiano también rechazó el hostigamiento
hostigamiento que hay contra los colaboradores del presidente interino Juan Guaidó. La comunidad internacional, indica en este comunicado, debe exigir que cesen estos actos arbitrarios y se liberen todos los presos políticos. Nuestra solidaridad está con Venezuela. Así termina este comunicado. Y Venezuela, el país con el salario más bajo en América Latina. Pues esto es lo que se viene presentando con la llegada de la revolución bolivariana, en cuyo periodo pues se disparó la inflación en Venezuela. Se ubicó en el país con el salario más bajo de Latinoamérica, incluso por debajo de Colombia, que es el último aumento decretado por el gobierno de Maduro. El salario quedó establecido en 7 millones, eso equivale a $2,10, mientras que en otras naciones el sueldo mínimo va desde $207. Chile, quien encabeza la lista, con $441 de sueldo al mes. Así se viene presentando una gran diferencia del 99,5% en Venezuela. De verdad que es deplorable el salario mínimo en Venezuela, las condiciones económicas del país, cómo hace un padre de familia, una familia entera para sobrevivir con un salario mínimo. Ni siquiera sumando 2, ni siquiera sumando 3 salarios mínimos se puede sobrevivir. Entonces, la realidad es que hay que recordar por qué el pueblo cubano ha salido a protestar en las calles, por 3 cosas: por el hambre, por la falta de futuro y por el tema de las muertes por COVID-19, la vacunación. ¿Por qué está saliendo el pueblo de Venezuela a protestar? Por el hambre, por el plan de vacunación, por la falta de futuro. ¿Por qué en Nicaragua sale el pueblo a protestar? Por las 3 mismas cosas. Oye, qué casualidad que los gobiernos son del mismo signo político. Muy casual. Casi nada, ¿no? Muy casual esto, pero hay que analizarlo, analicémoslo de esa lógica. Los 3 pueblos salen a protestar por las 3 mismas razones. Entonces... ¿Y cómo no quieren? Otro síntoma de estas 3... Ah, siguen los síntomas. Sí, claro, siguen los síntomas de estos 3 países que siguen la misma línea de gobierno es que cada día la producción de cualquier ramo, de cualquier grupo de la industria, se viene abajo. En este caso, en el estado Bolívar, se redujo un 40% la producción agropecuaria. ¿Cuáles son los factores que afectan al sector agropecuario? La falta de diésel, la falta de gasolina, la falta de reinversión, la falta de créditos, falta todo. Yo creo que me sería más corto en este momento decir lo que realmente existe, que es la voluntad del agrónomo, la voluntad del campesino, la voluntad del pueblo venezolano de trabajar con esa tierra bajo las uñas y garantizar al menos en algún porcentaje, así sea mínimo, que el pueblo venezolano no sufra más hambre de la que ya está sufriendo. Bueno, y Humberto Figuera es muy optimista. Él es el presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, ALAP, y él estima que para finales de 2021 estarán normalizadas todas las operaciones aéreas en Venezuela. Demasiado optimismo, creo yo. En cuanto a los vuelos internacionales, el INAC les comunicó que van a abrir paulatinamente todas aquellas rutas que hasta los momentos no están siendo operadas. También explicó que la decisión de la reapertura de las operaciones aéreas le corresponde al Poder Ejecutivo y a las autoridades sanitarias. Figuera explicó que las autoridades del sector salud advierten que los estados fronterizos Táchira y Bolívar no serán incluidos en la reapertura de las rutas nacionales debido a que esas rutas y esas zonas están muy activas varias cepas del coronavirus y quieren evitar que se propague. Dios mío. Esta gente a la hora de inventar excusas está hecha. De verdad que sí. Ellos son la expresión gráfica y material de la culpa es de la vaca. Porque, sinceramente, ellos... No, por favor, señores... El tema de las cepas y el desarrollo de las cepas y el mal manejo que ha hecho el gobierno de facto del tema del coronavirus es lo que permite la propagación de la enfermedad, no precisamente el tema de la situación fronteriza ni la reapertura fronteriza en ambos lados, tanto en el estado Bolívar con Brasil, tanto el estado Táchira con Colombia. Y en Siempre Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, tremendo tema de Maía. ¿Quién nos ha traído la película? Pero fíjense que uno escuchando el tema, uno escucha que te peliculaste, el que está en peliculado aquí es Maduro.
Está en Uy, hace peliculado. rato. No se ha montado todavía en la tarima y está en peliculado. Y para allá va Diosdado, y para allá va Tarek. Mire, la película se llama Corte Penal Internacional. Ahí sí lo van a retratar bien bonito. Pero lo cierto del caso es que mientras sigan generando violaciones a los derechos humanos, se seguirán sumando expedientes y llegará el momento en que la justicia triunfará y hará de este país, de Venezuela, un país de legalidad. Porque el tema es que no hay legalidad en Venezuela, es manipulada. Y sobre todo cuando no hay contrapesos de poder. Eso es lo malo cuando en los países no hay contrapesos de poder. Cuando un líder del Ejecutivo controla al Legislativo y controla al Poder Judicial. Por eso que a la hora de votar usted debe pensar muy bien en el tema de los equilibrios de poderes, porque eso es lo que hace que cada poder se controle y evite que una persona pretenda convertirse en el gran líder salvador de la patria. Y esto ocurre tanto en Venezuela como en Colombia, como en cualquier otra parte del mundo. Yo les tengo un salvador el día de hoy. Ay, aquí. Y ese salvador es Rojo Rojito. Uy. Aunque usted no lo crea, le quitaron el forro al cerebro y pensaron, y por primera vez voy a celebrar una noticia roja rojita. Vamos a ver cuál José Gregorio Correa le recomendó a Maduro que en las semanas radicales, que es el esquema 7-7, en la lucha contra el COVID-19, por favor, eliminara todas las más de 45 alcabalas que hay en el territorio, desde Táchira hasta Caracas. Le puso la piedra a todo el mundo. Hay corrupción, hay bloqueos. El mercado que el pobre pueblo va y hace a Colombia, pasa por Táchira para llegar a Caracas, llega disminuido en más de un 40%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Nicolás Maduro se puso la mano en el corazón y dice, bueno, ya que estamos en pandemia, sus palabras fueron, tenemos que ser más amables y misericordiosos con el pueblo venezolano, y ordenó el día de ayer eliminar todas esas alcabalas que tanta mala vida le han dado al pueblo venezolano, que busca alternativas para comprar mercado, mercancía y todas estas cosas que aumentan y ayudan también a la economía del pueblo y a que el pueblo no sufra tanto en esta época de pandemia. Así que desde aquí también se dan las buenas noticias, rojas rojitas, vengan donde vengan. No, increíble. Pero fíjate una cosa, la periodista venezolana Rosalinda Hernández pide que Maduro empiece por quitar las 9 alcabalas que hay desde San Cristóbal hasta San Antonio. En un trayecto de 42 kilómetros, imagínense ustedes, hay 9 alcabalas de todos los cuerpos policiales. Todo el que lleva uniforme se siente con el derecho de establecer una alcabala allí en esta ruta hacia la frontera. Los únicos que faltan por establecer alcabala son los Boy Scouts, pero todo el que carga un uniforme en Venezuela cree que tiene el poder y que tiene el control del país. Imagínate tú, la alcabala de los Boy Scouts, que van a pedir caramelos, dulces, todo lo que venga por allí. No van a vender galletas. No, a vender galletas. Claro. Ajá. Y además que el punto de control fijo, dice la periodista Rosalinda Hernández, en Peracal, la Guardia Nacional abra los 4 canales de paso. Esta es una estructura que está diseñada para 4 canales de paso y solamente tienen uno, y se arman tremendas colas cuando los guardias miran apetitosamente la mercancía que trae la gente desde este paso fronterizo. Así que buenos consejos para el señor Nicolás Maduro. Y Roy Daza afirma que la oposición debe adaptarse a esos pedidos que Nicolás Maduro ha dado, esos pedidos de diálogo. Eso es lo que viene diciendo el diputado de la Asamblea Nacional electa en el año 2020, quien es integrante de la Comisión Especial de Diálogo de ese Parlamento. Ha asegurado en el día de hoy que la oposición venezolana que quiera conversar con la administración de Nicolás Maduro, pues se debe adaptar a todos los requerimientos que el mandatario está pidiendo y así buscar una solución a esa crisis que se presenta en el país. Así de sencillo, tienen que adaptarse a todo lo que el señor Nicolás Maduro está diciendo en este momento. O sea que la oposición es la que tiene que adaptarse. Sí, tiene que adaptarse. No, yo creo que este señor está un poco equivocado. Yo creo que ahí hay más que adaptación, lo que hay es respeto. La oposición hay que respetarla. Y Maduro tiene que entender que él no es el actor único en este juego,
y que es minoría aplastante y que está debajo del nivel de flotación. Véanse en el espejo de Cuba, 62 años, y ellos pensaron que ya tenían al pueblo domesticado. Y vean ustedes cómo les ha salido el pueblo rebelde y arrepentido de lo que ustedes han hecho con el país, con la isla de Cuba, la bella isla de Cuba. A esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a escuchar el primer reporte de nuestro compañero Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Siempre Venezuela, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, mis amigos, seguimos en este recorrido por las calles de Arauca, constatando la situación que vivimos a diario. Para todos es conocido la situación de la energía eléctrica, el problema con la lluvia, las inundaciones y toda esta gama de problemas, y hemos querido constatar y conocer de los habitantes, la voz de los habitantes de este territorio. Estamos con Álvaro Sánchez. Bienvenido, Álvaro, gracias por aceptar esta entrevista. Oliver, gracias, es un placer para mí poder dirigirme a la ciudadanía, a la comunidad de Arauca. Soy colombiano, oriundo del departamento del Tolima. Estoy aquí en Arauca aproximadamente hace 3 meses. Llegué por cuestiones comerciales y de negocios, y lastimosamente pues uno se encuentra con grandes sorpresas en una tierra tan grata como es el departamento de Arauca, y por no decirlo su municipio de Arauca, pero con bastante preocupación, uno por la ausencia del fluido eléctrico. Nadie se pronuncia, ni las autoridades locales ni regionales ni los gobernantes de turno se pronuncian al respecto, como si no fuera una necesidad para la comunidad, para el pueblo que eligió a los gobernantes de turno. ¿En qué actividad llegas? ¿Te estableciste aquí o es por temporal? Bueno, llegué a Arauca con toda la intención de radicarme, como les mencioné anteriormente, en el campo del comercio, porque ha sido como mi actividad principal, pero veo que con situaciones caóticas como las que estamos viviendo, como la que se está presentando, y que para nadie es un secreto de que las autoridades y gobernantes de turno se preocupan por la comunidad, al menos por darle a conocer cuál es la situación actual. Tal es el caso de la ausencia del fluido eléctrico. Se especula, se dice a través del correo de las brujas, por el bajo mundo, que ya esto tiene un manejo político, pero nadie aclara la situación, y es la incertidumbre que tiene la comunidad. A esto quiero añadirle la falta de control del comercio. Hoy encontramos la libra de papa a 7.50, a 750 pesos, mañana la encontramos a 1.500, y no hay un ente de control que se profundice en el tema para ver qué es lo que sucede. Entonces, unos hablamos que es por la lluvia, otros por el paro, otros por el costo del combustible. De acuerdo a tu criterio, ¿a qué se debe, Álvaro, esos aumentos de los artículos de la cesta diaria? Es porque eso sucede cuando no se tiene el control. Esto es como cuando usted es el jefe del hogar y le da la plata al niño menor para que vaya y haga el mercado. O sea, aquí nadie se responsabiliza, no hay un ente que se responsabilice y ejerza el control del porqué del incremento de los productos de la canasta familiar. ¿Cómo te ha afectado en tus actividades comerciales directamente la situación de la energía eléctrica?
Bueno, lastimosamente todo el mundo pensamos en el plan de contingencia. Por ahora, ese plan de contingencia son las plantas generadoras de corriente eléctrica, ¿sí? Lo que implica consumo y gasto de combustible, la inversión inicial de la planta que oscila entre 1, 2, 3, 5 millones. Entonces todo eso afecta para que se incrementen las cosas, se incrementen los productos perecederos, los productos de primera necesidad en la canasta familiar. Hay un tema también que se suma a las calamidades de los araucanos y es el tema de las lluvias. Hemos visto las calles desbordarse, las cloacas, las aguas negras correr por las calles. ¿A qué se debe esta situación? Esto se debe a la planeación cuando se adelantan las obras. Hemos visto que las alcantarillas o aguas lluvias o aguas negras no tienen la suficiente capacidad para que fluya el agua debido a los torrentes aguaceros. Pues hemos visto muchas calles inundadas. Estas inundaciones pues se debe, como le digo, a la falta de conciencia ciudadana, porque obstruimos las alcantarillas con la basura, con los desechos que tiramos a los caños, a los caños, quebradas, a las quebradas, a las tuberías. Entonces se obstruyen y nosotros somos culpables de que este fenómeno natural de una u otra forma nos cause un daño. ¿Te ha afectado en tu hogar la situación de las cloacas? ¿Cómo? Perdón. No. ¿Te ha afectado en tu hogar la situación de las cloacas, el fluido de las aguas negras? Claro que sí, es tanto así que si yo habito por el sector de Sabanales y este es un sector que pues está casi al mismo nivel de las aguas del río Arauca, y obviamente se regresa. Cuando se baja la cisterna del baño, por ejemplo, el agua se regresa y expele malos olores al interior de la vivienda. Álvaro, bueno, hemos conversado acerca de la situación de Arauca, las condiciones, la falta de energía eléctrica, la situación de las aguas negras y un cúmulo de calamidades que estamos viviendo los habitantes de Arauca. ¿Aún así piensas quedarte para seguir trabajando tu actividad comercial? No, desde luego que no, ya cambió mi proyecto de vida, mis planes, ya cambian a raíz de estas falencias que tiene el municipio de Arauca, y como le digo, lastimosamente, parece que fuera el pueblo del conformismo. Quiero aprovechar este medio para invitar a las autoridades y gobernantes locales y de turno para que se manifiesten a ver cuáles son las posibles soluciones, o al menos que la comunidad tenga un parte de tranquilidad acerca de las obras que se están adelantando, en este caso específicamente para restablecer el fluido eléctrico. Bueno, mis amigos, queremos agradecerle a Álvaro por compartir con nosotros parte de su tiempo. Gracias, Álvaro. Claro que sí, Oliver, es un momento muy oportuno para invitar no solamente a la gente bella y amable de Arauca, que como transeúnte o de paso que estoy por ahora, tomemos conciencia de conservar el medio ambiente, los residuos, la basura, no los arrojemos a los caños, porque esto nos va a repercutir a la postre, porque se obstruyen las cañerías. Y gracias por la oportunidad que nos da para dirigirnos a la comunidad y específicamente a nuestras autoridades y gobernantes de turno, para que
nos den a conocer cuál es la situación actual de cada una de las falencias que tenemos como conciudadanos. Bueno, mis amigos, gracias a Álvaro Sánchez, gracias por compartir sus inquietudes. Bueno, mis amigos, nosotros seguimos en las calles conociendo más historias, más opiniones con respecto a la situación que está viviendo el departamento de Arauca en los actuales momentos. Desde acá, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, importante entonces este trabajo que realiza Oliver Luyano en las calles de Arauca, y hay que reconocerle algo para que todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de este programa sepan que este trabajo se hace con mucho esfuerzo en un momento difícil para el departamento de Arauca, en Colombia. Sí, muy complicado. Donde prácticamente apenas tienen electricidad 3 horas al día y en donde las comunicaciones se han vuelto una tortura. Ha sido difícil, tanto la comunicación terrestre, que es casi imposible, la comunicación aérea está muy complicada, y la comunicación telefónica, por vía telefónica, pues también se ha vuelto algo bastante más compleja todavía. Más complejo. Entonces hay que reconocer este esfuerzo, que es meritorio, y sobre todo pedirle a las autoridades que apoyen al Arauca colombiano, que se encuentra aislado prácticamente por varias horas del día del resto del país. Seguimos entonces aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y tenemos un video. Provea y otras organizaciones exigen el respeto a la integridad física de los activistas de Fundaredes. Vamos a ver ese video. Hacemos responsable al director del SEBIN, el general Gustavo González López, de la integridad física y de la vida de Javier Tarazona y los 2 funcionarios y los 2 activistas de derechos humanos de Fundaredes. Al fiscal impuesto por la constituyente Tarek William Sack, porque fueron detenidos en la sede del Ministerio Público, donde evidentemente hay una complicidad del Ministerio Público para esta detención arbitraria. Y hacemos responsable al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien había amenazado al equipo de Fundaredes por la grave denuncia de violaciones a los derechos humanos que ellos vienen haciendo y sobre la presencia de presuntos grupos irregulares en territorio venezolano. La integridad física y la libertad de Javier Tarazona y los otros 2 activistas de Fundaredes es responsabilidad del alto gobierno. Bueno, así lo denunciaban, así lo expresan, así lo solicitan. Esperemos que no llegue a oídos sordos estas solicitudes. Y en Siempre, Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a pausa comercial y musical. Bueno, quiero ser un papagayo de 3 colores, amarillo, azul y rojo, en las estrellas nacionales. Es la canción bonita de Serenata Guayanesa, que nos hace recordar esa infancia, pero también nos hace recordar a este bello país que hemos dejado atrás por la situación política, social y económica. Y muchos de los venezolanos, más de 5 millones que están fuera de Venezuela, cada vez que escuchan a Serenata Guayanesa también se inspiran y se emocionan. Bueno, a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro compañero Carlos Uzcategui, el Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Transmitido por radio La Voz de la Gran Colombia, 1400 AM. Radio Delfín, 1060 amplitud modulada. Aruba Estéreo, 91.5 frecuencia modulada. La Voz del Río Arauca, 1110 amplitud modulada. Y, por supuesto, Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulada. Y también por la www Siempre Venezuela en la web. Saludo cordial a mis buenos amigos Nancy Pacheco, Alan Peralta, Gabriela Parra y ese extraordinario equipo de producción. Ya en La Guajira, jóvenes guajiros siguen en huelga de hambre esperando diálogo con el gobierno nacional. Pasan los días y el gobierno nacional no encuentra el camino para sentarse a dialogar con el grupo de jóvenes que mantienen una huelga de hambre desde hace 12 días en el Parque Simón Bolívar de Riohacha en La Guajira. Luis Fernando Lobo, uno de los líderes del movimiento, dijo que siguen en la lucha esperando que el gobierno nacional llegue a dialogar con ellos, pero hasta el momento no se ha podido lograr ese objetivo.
Expresó que los avances al momento han sido nulos, a pesar de que la protesta solo está buscando respuesta del gobierno nacional a problemas estructurales del departamento, como la muerte de niños por desnutrición, acceso a la educación, internet y falta de agua potable, y a los grandes proyectos de energía eólica que se están montando en La Guajira y que están generando divisiones internas en varias comunidades guayú, entre otros. La respuesta a esta protesta aún no se ha dado, pero nosotros tenemos la moral intacta, tenemos fuerza y venimos a seguir en esta lucha, expresó. Los jóvenes han expresado públicamente que se mantienen en el Parque Simón Bolívar por una causa que consideran justa y a pesar de la indiferencia del gobierno nacional, continuarán en una huelga de hambre recibiendo sobre todo el apoyo de la comunidad en general. Los jóvenes que mantienen esta huelga de hambre son Yarley Molina, Andrés Barliza, Eliel Castillo, Emmanuel Rangel, Limbano Díaz, Luis Fernando Lobo, Isal González y Beatriz Sala, quienes conforman el movimiento juvenil diverso. Entregan oficialmente proyectos de responsabilidad social y certificaciones a niños, niñas y adolescentes de Semillas Villanueveras. El alcalde de Villanueva, recluido en clínica de Valledupar con COVID-19. Se trata de Carlos Alberto Barros Mato, luego de dar positivo para el COVID-19. Según se pudo conocer, el mandatario cumplió con la agenda durante la visita del presidente Iván Duque Márquez y posteriormente presentó quebrantos de salud, por lo que se realizó la prueba PCR de COVID-19. Amenazan de muerte al presidente del Comité de la Confederación General del Trabajo. El Comité de la Confederación General del Trabajo, la CGT, denunció las amenazas de muerte que recibió el presidente de la Central Obrera, Percio Yola, y también el presidente de la Unión de Trabajadores del Estado y Servicios Públicos, la UTREDEC. De acuerdo a lo detallado por la CGT, las amenazas de muerte también se dirigen a Horacio Bustamante, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, la UTP. Seguidamente, la Central Obrera afirmó que las amenazas fueron hechas a través de un panfleto en el que prácticamente ordenan acabar con sus vidas. Cabe recordar que el pasado 21 de junio el docente y expresidente de FECODE, Nelson Alarcón, se vio obligado a salir del país tras recibir amenazas de muerte contra él y su familia. En Manaure, La Guajira, frontera colombo-venezolana, autoridades del municipio adelantaron y realizaron una jornada para prevenir el trabajo infantil en los distintos sitios turísticos del municipio. Sigue angustiada la familia de secuestrado en la zona rural de Riohacha, La Guajira. Autoridades ambientales del departamento de La Guajira esperan reforestar 3 ríos en el municipio de Dibuya. Encarcelados en el municipio de Atonuevo también fueron vacunadas contra el COVID-19. Gobernador del Cesar radicó 9 proyectos de ordenanza ante la Asamblea. Y como siempre, en el programa Siempre Venezuela no se puede dejar de pasar cualquier noticia sobre el estatuto temporal de los venezolanos. Estatuto temporal no busca nacionalizar a venezolana para voto, lo dice Migración Colombia, a raíz de informaciones que se han conocido en redes sociales sobre el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. La Oficina de Migración Colombia aclaró que este mecanismo no es para nacionalizar a los ciudadanos venezolanos y que en época de elecciones puedan participar con su voto. La entidad indicó que el estatuto es un mecanismo que permitirá a los migrantes venezolanos tramitar una visa de residente cuando acumulen el tiempo estipulado por la ley. Dijeron que con esto no se otorga la nacionalidad ni habilita a los venezolanos para ejercer el derecho al voto. Migración Colombia aprovechó para recordar el objetivo del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que es un mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refugiados, que permite llenar los vacíos existentes en este régimen con base en la realidad migratoria y la capacidad de respuesta que tiene el país en materia institucional, social y económica. El objetivo de esto es permitir el tránsito de los migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia en un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario, es decir, que los migrantes venezolanos que se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir una visa de residente. Finalmente indicaron que el estatuto busca proteger a la población migrante que se encuentra en condiciones de irregularidad, teniendo en cuenta que se trata
de la población más vulnerable, medida que adicionalmente desestimula la migración irregular con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma. Por esta razón, aclaran enfáticamente que este estatuto no se realiza con el fin de nacionalizar a venezolanos para las votaciones en Colombia. Migración Colombia ha creado una campaña en redes sociales explicando todos los mitos y las desinformaciones que se presentan con este mecanismo. Nueva solicitud de libertad. Abogados de Alex Sack, el barranquillero amigo de Maduro, insisten en el vencimiento de términos. Cayó en Antioquia la red de narcotráfico que enviaba estupefacientes hacia Centroamérica y Europa. En el Caribe, Córdoba, agricultor de Montería encontró una yuca de 56 kilos en sus tierras, siendo una de las que lleva el récord nacional con más peso. Salvavidas rescata a 2 menores de edad en las playas de Riohacha. En la Ciudad de México fue sepultado el médico camaronero Guajiro Dante Rivadeneira, ultimado a tiros en la ciudad fiscal. Víctima del COVID-19 murió Rigoberto Antonio González Pineda, padre del alcalde de Albania. El Ministerio de Cultura se comprometió con recuperar la antigua Casa de la Aduana en Riohacha, La Guajira. 80% de los colegios públicos retomaron clases presenciales en la costa atlántica del Caribe. Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exsecretario de Salud de Córdoba por uso indebido de recursos públicos. Usiacurí inició vacunación a población mayor de 12 años. Señores, hasta aquí las noticias desde La Guajira, el Cesar, el Magdalena, en la costa Caribe. Carlos Ucategui, el Miura, retornando a los estudios. Feliz día para todos. Bueno, el reporte de Carlos Ucategui y el Miura desde La Guajira, Colombo, venezolana, llevándoles a ustedes informaciones y comentarios de esta importante zona de Colombia. Bueno, Nancy y Gabri, hoy es martes 13, ¿verdad? Sí, señor. Hoy es martes de brujos. Hoy es martes de brujas. De chamanes. Y hablando de eso, apareció el brujo de Jorge Rodríguez. Yo pensé que era el caretabla. No, Jorge Rodríguez, que también es caretabla, pero presentando las pruebas que vinculan a Freddy Guevara y a otros dirigentes de Voluntad Popular. ¿Estaba trabajando? Estaba creando, estaba desarrollando un libreto que sería envidia de Steven Spielberg. En Hollywood seguramente lo contratarían por estas historias de terror que está mostrando. Vamos a empezar a desmenuzar algunas de las cosas que ha dicho hasta este momento, porque se encuentra en este momento en rueda de prensa aportando sus supuestas pruebas. Él dice que Leopoldo López organizó la violencia en los barrios con financiamiento y armas. Supuestamente, ¿cómo lo hizo? Jorge Rodríguez señala una conversación de una mensajería de texto entre Freddy Guevara y Gilbert Caro, quien acusa a Gilbert Caro, que se encuentra también en este proceso de persecución por parte del gobierno, quien es activador de malandros en Caracas, reparte dinero a grupos de narcotraficantes y paramilitares para que siembren zozobra. También, por otra parte, Jorge Rodríguez ha dicho que el gobierno de Iván Duque es una amenaza de manera constitucionaria contra la paz que tienen el derecho de los venezolanas y los venezolanos. Afirma otro supuesto intento de asesinato de Nicolás Maduro, que 4 drones fueron lanzados y desactivados contra el presidente Maduro el pasado 22 de junio. En la actividad de inauguración del nuevo monumento del campo de Carabobo, según informó Jorge Rodríguez, fueron desactivados por los servicios de inteligencia. Cosa que nunca dijeron, ¿no? Pero también dice que fallaron cuando lanzaron la operación el 7 de julio liderada por las bandas delincuenciales en Caracas. Y según Rodríguez, próximamente sabrá dónde fueron comprados estos drones, quién los adquirió y cuál era el plan para asesinar al presidente y a todos sus dignatarios. Los únicos drones que yo conozco son los ladrones del gobierno de facto. Eso de cuello blanco. Eso de cuello blanco. Pero también Jorge Rodríguez, en medio de toda esta fantasía medio erótica, psicológica, thriller y todas estas cosas que ustedes se pueden imaginar, ha dicho, para no dejar afuera a Iván Duque,
ha dicho, una empresa de Miami está asociada con Iván Duque. Leopoldo López y Juan Guaidó son accionistas de esta misma empresa, que está relacionada con el atentado de drones del 2019, es decir, no solamente los de ahorita, sino el pasado. Es que ya venía el plan, ¿no? No, venían las compras. También ha dicho, bueno, en un lenguaje que habla de del lenguaje educado, fino, refinado de un presidente de una asamblea nacional, ha dicho y ha calificado como delincuente y rata a el defensor de derechos humanos Javier Tarazona. O sea, ha dicho que Javier Tarazona es delincuente y rata. Esto lo ha dicho Jorge Rodríguez en cadena nacional de televisión, demostrándonos sus habilidades comunicacionales. No, guionista. Es guionista. También ha dicho que busca capturar al jefe del despacho de Guaidó, Luis Omasa, y acusó a los dirigentes Emilio Graterón, Hasler Iglesias y Gilbert Caro de supuestos planes conspirativos. Asegura también Jorge Rodríguez en medio de este guión de thriller que Antonio Itriago estuvo involucrado en la operación Gedeón y participó en el concierto de Cúcuta en el 2019. Dijo que Itriago también estuvo involucrado en el intento de magnicidio contra Maduro en el 2018. O sea, Jorge Rodríguez está sacando delitos supuestamente cometidos del 18, del 19, del año 20, del año 21. O sea, una cuestión fantástica. En los actuales momentos de la situación política del continente americano, el gobierno de Iván Duque es una verdadera amenaza para la paz. Esto lo dice Jorge Rodríguez. Y el presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima manifiesta también que estos drones le están siguiendo el paso, y muestra también una supuesta conversación entre Leopoldo López y Emilio Graterón, en el cual Emilio Graterón confiesa haberse reunido con delincuentes de La Vega y la Cota 905 para activar el plan de violencia en los barrios. Esto es lo que dice Jorge Rodríguez. Además que hace la advertencia, mirando fijamente la cámara, dice, pueden borrar todos los mensajes de WhatsApp las veces que le dé la gana, porque con un programita casero se pueden recuperar. Así que, infieles, preocúpense, porque esto también va con ellos. Mire, señores. Ay, Señor Jesucristo, ¿hasta dónde hemos llegado? Es el mundo mágico. Yo me pregunto si el caretabla de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima, es fiscal general de la Nación o es presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima. Porque este señor está haciendo acusaciones como si él fuera el fiscal. Acuérdense que aquí se usurpan los mismos poderes, ¿no? Ellos se pisan los callos y entonces, bueno, definitivamente se golpean. Pero hasta ahora, díganme de todo lo que yo le he leído a ustedes, hasta ahora, ¿dónde está la prueba? ¿Cuál es la prueba? La prueba reina son 2 mensajes de Twitter y una supuesta persecución a través de unos drones que en una empresa en donde estaría Iván Duque, esa empresa debe ser muy buena, Iván Duque, Juan Guaidó y Leopoldo López. Son las pruebas famosas que tienen detenidos. Es una tripleta, ¿no? No, pero imagínate tú, esas son las pruebas. Definitivamente le ven la cara de cualquier cosa a los venezolanos y al resto de Latinoamérica. Qué capacidad de inventiva, qué lógica cinematográfica tiene este señor Jorge Rodríguez, que para no dejar nada al lado, lo único que falta es que diga que Estados Unidos financió la operación esta de entrega de armas, supuesta entrega de armas, y también de dinero a los grupos de las bandas delincuenciales de la Cota 905. O sea que el coqui es un invento de la oposición. Qué increíble. Pica y se extiende realmente el tema del coqui, pues da mucho de qué hablar. También salieron hoy declaraciones por parte del Ministerio Público de que tienen, sin decir nombres, presos a varios miembros de la banda, a varios compañeros de trabajo del coqui. No indicaron nombres, no indicaron mayor resultado de estos 3 días de enfrentamiento que se vivió en La Vega. Adicionalmente, y en otro orden de ideas,
Roy Daza indica que la oposición debe adaptarse a lo que diga Nicolás Maduro si realmente están pensando en un diálogo. Yo creo que esto ya no es cinismo puro decir que Nicolás Maduro que la oposición se deberá adaptar a los requerimientos que el mandatario pide y así buscar soluciones a las crisis del país. Por otra parte, el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, sí le puso clarito a Nicolás Maduro cuáles serían las 6 verdaderas condiciones que debe cumplir el gobierno si quiere sentarse a dialogar. La primera es sacar a los presos políticos de las cárceles en donde se encuentran y dar plena libertad. La segunda hablaba de devolver 600 millones de dólares robados. La tercera, dice sentarse en la mesa técnica a conversar, desalojar instituciones secuestradas, sean partidos políticos, empresas, etcétera, y someterse al juicio de la Corte Penal Internacional, agregó a Antonio Ledesma. Entonces, está ese contrapunteo de condiciones, tanto del oficialismo como de la oposición. Bueno, miren ustedes, la gente no le pela definitivamente a los funcionarios del gobierno de facto. La gente se pregunta por qué el 6CPC no habrá atrapado la banda del Coqui aún. Entonces aparece una opinión en Facebook, en Twitter, en donde el 6CPC de Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar de Venezuela, opina sobre el papel de la sirenita y que la sirenita es negra y que pero de verdad que esto es increíble. O sea, es el Twitter oficial del 6CPC del estado Bolívar, y algún funcionario, creo yo, que estaba desocupado, se puso a decir que se verá que las cosas no saldrán tan mal, solo denle la oportunidad a esta chica de actuar como la sirenita. Además, porque a muchos no les gusta su color de la piel. ¿Cuál es la razón por la cual ellos tienen que ser siempre de color rojo? No le asenta bien el color rojo. Mire, señores, yo no les miento, esto es el 6CPC del estado Bolívar. Por eso es que no han conseguido al Coqui si se la pasan hablando estas... Bueno, ¿sandeces? Por Twitter. Y hay un segundo detenido, ¿no? ¿Sí? Sí, un caimán bebé. Ah, también. Ya, sí, cayó el segundo a la cabeza. Llevan los cabecillas, llevan al cunaguaro y al malandro caimán. Y al caimán. No, definitivamente esto es espectacular. Ellos son muy buenos para capturar a ciudadanos indefensos, a ciudadanos que cumplen con la norma, con la ley, pero son malísimos para capturar a delincuentes como el Coqui, que se les escapó el Coqui, el Vampi, el Gorky y toda la fauna silvestre que ellos han creado, se les escapó. Y ahora prepárense, porque esto no va a venir, esto no están con coba, esto va a venir con todo. Prepárense, porque la situación de verdad es bastante grave. Ustedes dejaron escapar la oportunidad de controlar el tema de las cuotas 905. ¿Pero por qué lo dejaron escapar? Porque esta gente, si hablas, los va a dejar muy mal parados. ¿Por qué cree que en medio de todo eso han gastado tanto dinero en otro de los personajes que no puede hablar, que es Alex Saab? Claro. ¿Cuánto dinero? Por eso es que a esos delincuentes los protege el gobierno, porque sabe que tienen una cantidad de tela que les van a cortar y que les van a abrir una cantidad, les van a destapar una olla más podrida de la que ya se ha podido ver. Por eso es que siguen sacándolo. Lo sacan a los del Coqui y a Alex Saab le siguen pagando una cantidad de dinero. Pero bueno, lo que pasa es que nos hemos extendido en este comentario de martes 13, porque de verdad que definitivamente las brujas y los brujos sí salen. Sí, ahorita después de la pausa, que tenemos una información en desarrollo sobre Jorge Rodríguez y el gobierno de Iván Duque. Ya regresamos, vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, yo creo que más espectacular que oír este concierto en la llanura
con estas arpas de Juan Vicente Torrealba y su grupo, no hay otra cosa que lo pueda hacer a uno llegar hasta Venezuela a través de la ruta musical. De verdad que es bien bello ese recorrido musical. Creo que todos ustedes comparten conmigo eso. Y hemos colocado estas dos últimas piezas para eso, para vincularnos nuevamente de forma emocional con nuestro país, con Venezuela, que la amamos, la queremos y que lamentablemente pues en este momento tan difícil necesita de todos nosotros. Y habíamos dejado una noticia en desarrollo sobre Jorge Rodríguez. El gobierno de Iván Duque es una amenaza, pues sostiene que Colombia es el epicentro de diversos ataques a la estabilidad y a la paz del continente desde hace aproximadamente 3 años. Pues el presidente de la Asamblea Nacional Oficialista, quien fue elegido el pasado 6 de diciembre, Rodríguez, denunció el día de hoy al gobierno de Colombia como responsable de la inestabilidad que se ha vivido en la región en los últimos años. En este sentido aseguró que todos los actos de violencia que se han dado en este continente tienen epicentro en Colombia. Esto es una información en desarrollo. Bueno, y yo pregunto una cosa, Jorge Rodríguez es el presidente de la Asamblea Nacional ilegítima, ¿verdad? Sí. O es ministro de Justicia, o es fiscal general, ¿no? ¿No tiene es ese cargo? Que usurpa funciones, usurpa poder, no sabemos cómo está definido en este momento. Bueno, en el marco de la rueda de prensa asumió el rol, porque él se disfraza, él asume el rol ahora de fiscal general de la República de facto, y ordena, así como se escucha, ordena detener a Luis Somasa, a Emilio Graterón, a Asler Iglesias y a Gilbert Caro, y afirma así de manera muy amenazante, porque él se envalentona cuando está frente a las cámaras: hasta aquí llegaste, Gilbert Caro, la próxima vez que te capturen, que no venga Capriles a interceder, vas encanao, ha dicho el inefable Jorge Rodríguez durante el transcurso de su rueda de prensa. Hace pocos minutos lo dijo, y bueno, habrá que ver qué va a pasar con esta dirigencia. Bueno, en otro orden informativo, en Venezuela no existe el bloqueo, hay sanciones concretas contra los corruptos. Pues la embajada denunció la detención del diputado Freddy Guevara, quien sigue desaparecido desde hace casi 24 horas. Eso lo ha dicho la embajadora Elisa Trotagamus, quien es la embajadora en Venezuela en Argentina, designada por la presidencia interina, donde respondió al presidente Alberto Fernández su señalamiento sobre un supuesto bloqueo económico en Venezuela. También ha explicado que las sanciones internacionales aplicadas a Venezuela tienen excepciones para asuntos humanitarios. Recordó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó las exportaciones de gas licuado en Venezuela, las autorizó el día lunes. Bueno, y otra vez Jorge Rodríguez dice: Juan Guaidó es un inexistente en la vida política. Y si es tan inexistente, ¿por qué no lo han podido detener? Ahí está. Más claro. No canta un gallo. No canta un gallo. Si es tan inexistente Guaidó, ¿por qué ustedes no se han atrevido a detenerlo? Porque lo han hecho con otros dirigentes de Venezuela. Bueno, también ha dicho que no vamos a ninguna mesa de diálogo ni negociación para que estos asesinos, delincuentes terroristas salgan en libertad, para que otra vez intenten perpetrar un hecho de violencia. Ha dicho también Jorge Rodríguez, que ya se volvió loco. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque también nos va a volver loco aquí en este programa. Ya se desató esa verborrea incontenible de Jorge Rodríguez, y bueno, ya, dejémoslo hasta ahí, porque este hombre de verdad que es un caretabla mayúsculo. Yo creo, mire, yo respeto mucho a Jorge Rodríguez padre. De verdad, la historia de este dirigente que fue asesinado por cuerpos de seguridad merece pues ser recordada como un hecho de violación de derechos humanos muy grave. Pero lamentablemente sus hijos han convertido esto en una venganza de destrucción de un país. No les importa nada. El simple hecho de ellos estar acomodados, estar en el poder y hacer de la historia de su padre el único argumento que tienen para ofrecerle al país. El resto ha sido destrucción, el resto ha sido aniquilamiento, el resto ha sido violencia, tanto física como verbal,
la de estas personas. El decir y maldecir a personas honorables como Javier Tarazona, que lo ha hecho durante el día de hoy, habla de el verdadero papel, el verdadero sentimiento de odio, de rabia y de malversión que tiene este personaje, Jorge Rodríguez, que será recordado como uno de los más falsos, hipócritas y fariseos que pueda tener este gobierno de facto de Nicolás Maduro. Y hablando de estas ejecuciones extrajudiciales, lamentablemente se reportó en la noche de ayer en el Valle del Tuy, Estado Miranda, enfrentamientos. La versión oficial indica que sería la Policía Nacional Bolivariana buscando al Coqui y a sus aliados de la banda dentro del territorio mirandino. Ya las personas estaban totalmente asustadas sin saber por qué se estaban dando estos enfrentamientos. En la noche de ayer agarró por sorpresa, lamentablemente también se reportan muertos, aunque en la versión oficial se dice que es un solo fallecido. Los usuarios de las redes sociales que viven en esta zona indicarían que no, que los fallecidos lamentablemente son más, y extraoficialmente se dice que esta persona, que no ha sido identificada en la versión oficial, formaba parte de la banda del Coqui. Están en Miranda, aparentemente huyeron hacia ese lado. Ese fue lo que se dio a conocer a través de las cuentas oficiales. Y en diferentes ruedas de prensa y en todo lo que se ha venido hablando sobre Freddy Guevara, pues vamos a escuchar ese pronunciamiento de su familia y lo vamos a escuchar de parte de su padre. Gracias por estar aquí, disculpen la espera. Yo voy a comenzar con una pregunta que siempre me hacen todos los días, todos los amigos, cuando me preguntan de cómo me siento. Yo les pediría que no me pregunten cómo me siento, porque cómo se va a sentir un padre que no sabe dónde está su hijo, que lo secuestraron, que se lo llevaron y que nadie nos da información. Entonces, por supuesto que me siento muy mal, me siento triste, me siento preocupado, me siento con mucha rabia porque suceda esto en mi país, pues. Entonces, no me pregunten cómo me siento, ya lo saben. Y me voy a sentir mal todo el tiempo que Freddy vaya a estar detenido. Me voy a sentir mal todo el tiempo que no sepa dónde está Freddy. Me siento mal, me siento triste, me siento preocupado, adolorido por lo que está pasando en Venezuela. Porque esto no es solamente por Freddy Guevara, esto es por todos los presos políticos y por todos los padres que, como yo, están sufriendo esta misma situación. Y que le puede pasar a cualquiera de los que está aquí le puede pasar. Ya le pasó al papá de Juan Requesén, ya le pasó a los papás de Roberto, pasó de Roland, a los familiares de Roland, a los familiares de Leopoldo. Bueno, y muy emotivo lo expresado por el padre de Freddy Guevara, también se llama Freddy Guevara, y debemos reconocer que con tristeza no solamente los conocidos, los padres de personajes públicos conocidos que están ahora detenidos, es que también son los padres de miles de venezolanos que han visto a sus hijos morir por esta situación de represión política desde el año 2014, que ha sido muy violenta. Antes la había, pero desde 2014 se ha hecho violenta, desde que inició el gobierno de facto de Nicolás Maduro, y sobre todo en estas condiciones tan terribles y tan difíciles para los ciudadanos venezolanos, aquellos que han visto a sus hijos partir y aquellos que en el exterior han tenido que saber de la muerte de sus padres sin poder volver a Venezuela por estas circunstancias. Sí, así pasó hasta en la familia de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, con nuestros amigos corresponsales. Bueno, en otro orden informativo, en 6 años se han cerrado en Carabobo 190 empresas. Este es el legado que deja la forma de administrar del gobierno de turno en Venezuela. Unas 190 pequeñas, medianas empresas afiliadas a Capimac han cerrado sus puertas en los últimos años debido a la situación del país.
el nuevo presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Industrias y Artesanos del Estado, carabobeño, Antonio Cabuso, suministró esta cifra durante una rueda de prensa realizada. El dirigente comentó que se está levantando una data, pues muchas empresas han tenido que cerrar por diversas razones, entre ellas que durante este año que va de pandemia no se hicieron excepciones en el cobro de impuestos, el gobierno no flexibilizó y ante una merma de que solo se estaba trabajando el 30% del tiempo, no llegan a un punto de equilibrio y entonces deben cerrar. Solicita al gobierno nacional que el esquema 7+7 ya también cambie, porque está ahogando la poca economía en pie que queda en el territorio venezolano. Y en línea telefónica tenemos a nuestro corresponsal Oliver Luyano. Oliver, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, Nancy, Alan y Gaby, un saludo, reciban un saludo desde acá, desde la tierra del joropo. Hemos estado trabajando en la calle con muchas dificultades. Son varios los problemas que ahora confrontamos los ciudadanos de Arauca y especialmente los venezolanos, ¿no? Hay una situación de inundaciones en los barrios cercanos al río Arauca. Nos llamó mucho la atención durante ese recorrido que los ciudadanos tienen temor de conversar, pero como hemos estado enviando videos y realmente ha sido difícil la conexión, yo quiero compartir con ustedes este audio de un trabajo que hicimos más temprano. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, estamos en este recorrido por las calles de Arauca, justamente constatando la situación que se ha presentado. Como ustedes le hemos mantenido informado, hemos tenido problemas con la energía eléctrica, pero también se suma un grave problema y es el desbordamiento del majestuoso río Arauca que cobra pues su cauce natural. Estamos acá en una de las calles de esta ciudad y queremos mostrarles a ustedes cuál es la situación. Algunos amigos, algunos habitantes de esta zona han colocado una especie de puente, ¿no?, que les permite cruzar. Sin embargo, se mojan los pies por la cantidad de agua que hay en el lugar. También es importante decirles, amigos, que estas aguas en su mayoría se unen con las cloacas, por lo que pudiera generar un foco de infección. También, amigos, hemos querido constatar y pulsar la opinión de nuestros hermanos, de nuestros paisanos, cosa que ha sido difícil, ¿no? Muchos dicen tener pena de hablar en público, hablar por este medio, y otros también señalan que tienen cierto tipo de temor de ser captados por nuestra cámara. Sin embargo, también hemos escuchado comentarios de que hasta este momento no han recibido ningún tipo de apoyo de las autoridades competentes del departamento de Arauca ni del municipio de Arauca. No tienen alguna forma de que les expliquen qué van a hacer, cuál va a ser su situación. Este es un caso que no es nuevo. Esto ha venido ocurriendo en cada temporada de lluvia y es importante destacar que los niveles de agua son bastante altos y que aún permanece las constantes lluvias en esta zona del departamento. Mis amigos, nosotros seguimos en este recorrido mostrándoles a ustedes la situación tal en el sitio, tal como la están viviendo nuestros hermanos acá en la carrera 21 del barrio Miramar. Se muestra cómo es la circulación
de las personas, cómo hacen para pasar, corriendo el riesgo de que estas aguas, que como les dije anteriormente, se unen a la cloaca, poniendo en riesgo la salud. Aquí hay muchísimos habitantes, este es un barrio muy importante de esta ciudad y que por supuesto está cerca del caudaloso río Arauca. En la gráfica en las tomas de Junior Rojas pueden observar el nivel de agua que hasta los momentos, agarra pierna maestro, que hasta los momentos ha llegado. Hemos tratado de conocer la opinión y la situación de los paisanos, de la gente de esta zona. Sin embargo, ha sido difícil, muchos no quieren participar, como lo hemos estado señalando. Algunos están asumiendo pues su situación en silencio, quizás pidiéndole a Dios. ¿Le gustaría participar con nosotros para que nos comente la situación de nuestros amigos? Nosotros seguimos, amigos, mostrándoles a ustedes este recorrido por las calles de Arauca. Bueno, esta fue Nancy y Alan, uno de las tomas que hicimos, por eso hacemos referencia a las tomas. Lamentablemente, por la situación de energía eléctrica en el departamento, no han podido llegar. Sí, sin embargo, hemos tenido noticias el día de hoy por parte de la empresa ISA Colombia, que los trabajos se han adelantado en un 43%. Además, sigue el programa de racionamiento. El día de ayer, el presidente de la empresa eléctrica de Arauca ofreció la posibilidad de ampliar el programa de suministro de energía a través de plantas que aportaría las empresas petroleras de este municipio. No sé si tienen alguna pregunta, Nancy, Alan y Gaby. No, en realidad, pues, ¿qué le pasó al señor? Que si se terminó de caer. Que agarre pierna, ¿de dónde lo agarraron? Bueno, igual les voy a mandar el video. Eso le pasó a este señor, ¿no? Pero salió bien. Estábamos por buscar la toma en ese trabajo periodístico que por demás nos encanta, ¿no? Bueno. Y nos resbalamos, pero menos mal que estábamos cerca allí estábamos cerca allí de una reja. Ustedes lo van a ver en el video que les vamos a enviar. Estaba cerca de la pierna, porque dijo agarre pierna, porque... Bueno, Oliver, muchas gracias por tu reporte. De verdad que sí, entendemos la situación tan complicada que tienes para llevarnos la información. Pero bueno, todo el esfuerzo que haces se toma en cuenta y sobre todo, pues lo aprecian los oyentes. Bueno, muchas gracias, Nancy, Alan y Gaby. Nosotros vamos a seguir en este trabajo para mantener los amigos informados. Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y para cerrar ya nuestra edición del día de hoy, ya uno de los acusados por Jorge Rodríguez ha reaccionado. Se trata de Emilio Graterón. Emilio Graterón señala lo siguiente a través de sus redes sociales: denuncio ante el mundo el acto descarado de forjamiento de identidad, falsificación de mensajes, montaje de conversaciones que no existen ni existieron. Las conversaciones por WhatsApp publicadas hoy son falsas. Ese tipo miente y todo el que me conoce lo sabe. Señala también Graterón que falsificar y forjar una conversación por WhatsApp es un acto muy fácil de ejecutar y los expertos en tecnología pueden demostrarlo. No creo ni apoyo jamás lo que lo he hecho y condeno pública y activamente la violencia y todo el que me conoce lo sabe. Primera reacción que tenemos de uno de los que mandó a detener el presidente de la Asamblea Nacional de facto, Jorge Rodríguez. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y Twitter, en nuestra página web, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, Radio Delfín 1060 AM.
Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.